Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Nos encontramos transmitiendo desde el Hotel Baruch, a quien le agradecemos todas las facilidades para la elaboración de esta edición. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Un empresario, un directivo de alto nivel de nuestro país. Se llama Miguel Ángel Curiel y él es director general de Driscolls México, quien nos va a platicar en un momento más de qué se trata su empresa y qué actividades tiene programadas para este 2022. Miguel Ángel, bienvenido a Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto, por la invitación a platicar aquí con tu auditorio. La verdad que vengo pues con mucho entusiasmo, muy agradecido por darnos aquí la oportunidad de compartir un poco de lo que hacemos, ¿no? De platicar un poco de Berries, un negocio en el que hemos ya estado trabajando más de una década y seguramente algo podemos compartir, además de que vamos a decir que el boom de las berries se detonó aquí en Jalisco en el 2007, ¿no? Allá por el 2007. Padrísimo, bienvenido, de verdad, estoy muy agradecido, porque además tenemos ya de conocernos algún tiempo. Tuve la oportunidad de compartir aula contigo en el IPADE, en la maestría, y por ahí nos hemos visto en algunos otros lugares tomando algún curso, y la verdad es que estoy muy honrado que hayas aceptado la invitación. Y me gustaría iniciar la entrevista, si me lo permites, si le puedes compartir al público un poco de quién es Miguel Ángel, cuál es su propósito de vida, un poquito tu trayectoria, para que te conozcan un poco más. Me considero un profesionista de la industria agrícola alimentaria. Esa fue una visión que humilde, acotada, simple, que me establecí desde que tenía 24 años, ¿no? Soy ingeniero mecánico de formación y vengo de campo, vengo de rancho, y en los primeros años de trabajo me di cuenta que el llamado era hacia mis raíces, ¿no? Regresar al campo de manera muy rápida, y llevo hoy ya mis 51 años, pues que son ya 26, 27 años ya en este caminar, ¿no? Y en este caminar te repito, me quedó muy claro desde los 24 años que este era el camino, ser un profesionista. Fui productor, todavía tenemos algo de producción de frutas tropicales en la familia. Era muy diferente ser productor, estar en el rancho, estar en el día a día haciendo los planes de producción, viendo tener la gente suficiente, comercializar la fruta. Era y sigue siendo muy demandante. Y fue ahí, ante la problemática que vi que teníamos como familia para comercializar nuestros productos, que decidí caminar por este camino. Cabe mencionar que esto pues coincide con la crisis del 94, ¿no? Un momento histórico que a muchos nos cambió la vida, que la perspectiva de vida que teníamos, ¿no? De ahí para acá, ¿qué he hecho? Bueno, me he seguido formando en el ramo. Tuve la oportunidad primero de hacer una maestría en economía agrícola en Estados Unidos. Trabajé en el medio agrícola comercial en Estados Unidos, en la industria de orgánicos, frutas y hortalizas orgánicas en California. Estuve por allá entre mi maestría y el trabajo 6 años. Después regresé a México para involucrarme en la industria de procesados de pepinillos, un proyecto con unos amigos, muy buenos amigos, en Colima. De ahí me empecé a involucrar en el negocio familiar. Fue ahí donde nos conocimos, por ahí en el 2005, justo en el 2007 que nos graduamos, fue que me crucé con las berries. Y me crucé con las berries como asesor de un proyecto que empezó aquí en Jalisco, Fundación Jalisco, en aquel entonces. Trabajé con ellos armando los proyectos de negocio, los planes de negocio, con Alberto Medina Mora, en aquel momento, también un muy buen amigo. Y bueno, ese fue mi primer encuentro con las berries. Para no hacer una historia muy larga, en el 2010 me incorporé a Driscolls como director de operaciones de Jalisco. Y bueno, como dicen, el resto es historia. Esta es mi 12ª temporada ya de berries en el negocio de las berries. Hoy tengo la oportunidad de estar como director general para Driscolls en México. Qué maravilla, felicidades, una trayectoria
muy interesante, sobre todo donde reconoces una vocación muy dedicada al campo, muy dedicada al sector de agronegocios. Y desde esa perspectiva, ¿tú cómo ves ese sector en nuestro país? Porque a nivel mundial es una gran oportunidad desde el punto de vista de todas las necesidades que existen para poder tener una base agroalimentaria suficiente para tantas bocas que hay en el mundo. Tú, desde la perspectiva que tienes y el conocimiento que tienes de los agronegocios, ¿cómo ves ese sector en nuestro país? Bueno, como todo es una oportunidad, ¿no?, que viene con sus retos, ¿no? El sector exportador, agroexportador, más allá de las berries, ha tenido un desarrollo importante desde el 94, justo con la firma del Tratado de Libre Comercio. De la mano del tratado se empezaron a generar las estructuras y las instituciones que iban a permitir, y hoy están permitiendo, ese flujo de bienes en la industria agrícola, ¿no?, exportadora. Las berries no son diferentes, sino están exentas de esta historia, porque fue en esos años que empezó a detonar la industria aquí en México, ¿no? El primer proyecto de Driscoll se empezó por ahí a mediados de los 90s y se empezó a materializar a finales de los 90s en la zona de Jocotepec. Hubo también pruebas en Colima, la zona de Comala, y en Michoacán, donde ya había una industria fresera de tradición, pero enfocada a la industria de proceso, no tanto a la industria de fruta de proceso, no tanto a la industria exportadora de frutas frescas para Estados Unidos. Entonces, ha habido una evolución muy importante en estas últimas, pues ya prácticamente cerca de 3 décadas en el sector. Y hoy, ante la crisis en la que la pandemia nos ha puesto, pues ha sido el sector hortofrutícola, ha sido un sector beneficiado. La demanda ha aumentado, los hábitos alimenticios de los consumidores, sobre todo en Norteamérica, se han volcado más hacia la elaboración el consumo de alimentos, más allá de la elaboración en casa, pero también hacia un consumo mucho más saludable. Bueno, hoy día, ¿no?, el tema del limón no es casualidad, ¿no? Tenemos los precios que hoy estamos escuchando del limón. Claro que es un tema de oferta y demanda, pero son señales muy claras de parte del mercado, la voz del consumidor que dice quiero consumir más sano, ¿no? Ahora, tienes esta demanda latente en un mercado norteamericano fuerte que está recibiendo los consumidores infusión de efectivo para sostener su gasto. Entonces es un gasto que se ha sostenido en el 20, a pesar de la pandemia en el 21, y que se está proyectando algo pues muy interesante en cuanto al ingreso disponible para consumo para el 22. Más allá no lo sabemos, ¿no? Pero creo que este mercado, esta demanda genera pues una oportunidad para aquellos productos hortofrutícolas que son de la preferencia del consumidor. Tenemos la fortuna, yo creo que ha sido una fortuna trabajada, de que las berries están en ese segmento, ¿no?, en ese segmento preferidos hoy por el consumidor, preferidos por sus atributos, pero también lo que estamos viendo y encontrando, preferidos por su sabor, ¿no? Estamos pasando de un consumo meramente funcional a generar momentos agradables, momentos familiares, a tener esa conexión emocional. ¿Y cómo lo logras? Solamente a través del sabor, no solamente estar obsesionados por darle a cada consumidor algo que nunca van a olvidar y que van a tener un buen recuerdo. Y es muy sencillo, el plan es pues simplemente asegurarnos de que cada caja que compra el consumidor detona la compra de la siguiente caja, ¿no? Qué interesante concepto, porque pues han pasado de establecer solo una industria que se enfocaba al consumo de algunas frutas, en algunos casos para algunas otras empresas también las verduras, pero a pasar a ser una industria que busca una experiencia en el que está consumiéndolo. Mucha gente probablemente que nos está viendo, Miguel Ángel, conozcan a Driscolls, pero otra tanta no. ¿Nos podrías platicar un poquito quién es Driscolls y cómo ha evolucionado en nuestro país? Claro, Driscolls es una empresa familiar de más de 100 años.
La casa matriz es una empresa global, la casa matriz está en Watsonville, California. Es una empresa familiar, son agricultores y la empresa tiene un pensamiento de productor. Hay un dato bien interesante que yo recientemente me he dado cuenta, me han compartido. Cerca del 80% de la producción en Estados Unidos, en California sobre todo, pero también en Florida, es producida por empresarios mexicanos, por gente que emigró hace muchos años y que entró al modelo de Driscoll's para ser productor en Estados Unidos y hoy son productores, ¿no? El 80%. El 80%, fíjate, de la producción en Estados Unidos es manos mexicanas y empresarios mexicanos, no solamente la mano de obra, sino empresarios mexicanos. Ahora aquí, pues esos mismos empresarios pues tenían familia. Resulta que eran de Michoacán, eran de esos mismos productores de Jalisco y empezaron a promover la producción aquí en México. Hoy tenemos producción en Baja California, principalmente en Jalisco, Michoacán. Son los 3 estados donde estamos con una mayor presencia. Sin embargo, hay 3 o 4 estados más de la República donde estamos operando a una menor escala. Entonces, Driscoll's, ¿qué es? El día de hoy yo te diría, es una empresa realmente del TLCAN, ¿no? Que hoy ya es el TEMEC, ¿no? Es realmente una empresa que surgió, fue ahí donde el negocio ya en México, donde empezó a crecer, seguramente por las condiciones comerciales que se generaron, pero donde tenemos mucha sangre mexicana, a pesar de que no es un nombre, un apellido mexicano, pues hay un ADN México-americano muy, muy fuerte en la empresa. Nos dedicamos a las berries, líder a nivel global, líder también, obviamente, en Norteamérica y en una posición muy fuerte aquí en México. Las berries se han convertido en un término genérico para nombrar a distintas frutas. ¿Qué frutas están consideradas dentro del ámbito de los berries? Claro, es una terminología pues, americana que hemos adoptado. Fresas, frambuesas, la zarzamora, que hay variedades endémicas aquí en México, y el arándano, que es el blueberry, ¿no? A veces el arándano lo confundimos con el cranberry, ¿no? También el cranberry también lo definimos como arándano, pero rojo, ¿no? Entonces el arándano azul, el blueberry, es parte de las 4 berries, ¿no? Hay más berries que se comercializan a menor escala, ¿no? Y la principal producción que ustedes tienen en México, ¿de qué tipo de berries es? ¿De todas o alguna en particular? No, buscamos que sea una producción balanceada por el volumen, porque hay un mayor consumo. Sin duda la fresa es la que aporta el mayor volumen. Después de la fresa, el producto para nosotros más fuerte es la frambuesa. Le sigue la zarzamora, pero el arándano no está muy atrás, ¿no? Creemos que quizá en los siguientes 5 años frambuesa, zarzamora y arándano estarán a niveles muy similares a nivel México, a nivel industria. El arándano es quizá de los cultivos que más ha crecido en los últimos años. Hoy la frambuesa, la oferta de la frambuesa está creciendo muy, muy rápido de toda la industria, lo cual consideramos que es muy bueno. Hay una mayor oferta para los clientes y para los consumidores, ¿no? Desde el punto de vista del mercado y del tamaño del mismo, ¿qué tanto potencial tiene México para las berries desde la perspectiva que ustedes tienen? Bueno, primero te diría que México, el mercado objetivo de berries por tradición es Norteamérica, es Estados Unidos. 98.5% de todo lo que se exporta de México, todo lo que se vende, es para Norteamérica. Tenemos un mercado doméstico creciendo también de manera muy importante. Entonces yo te diría que el mercado por vocación, por tradición de la industria de berries de México es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Otros mercados, Asia, Europa y Medio Oriente, son mercados nichos, son mercados de oportunidad. Hay una gran oportunidad, pero no son muy grandes, ¿no? La comercialización de berries pues es una operación muy exacta, porque al ser perecederos pues tienen digamos una existencia en anaqueles con un periodo relativamente corto. ¿Qué son los requisitos y cómo hacen eso para que el consumidor lo reciba fresco?
¿Cómo es el proceso que ustedes tienen para que el consumidor pueda tener esa experiencia de la que hablabas hace un momento, en donde sea algo rico, pero además le dé memorias agradables cuando está consumiéndola? Claro, claro. Digo, más que exacto, Roberto, yo creo que es una industria, es un negocio que requiere de una ejecución a muy alto nivel, continua. O sea, no hay tiempo para pararte, ¿no? La fruta normalmente de campo al frigorífico no debe tardar más de 2 horas. Dentro de un frigorífico se baja a 0 grados la fruta en menos de 2 horas. Entonces ya ahí llevamos 4 horas desde que se cortó la fruta. Normalmente toda la fruta se embarca el mismo día. Al siguiente día, en 24 horas, está en frontera o ya cercanos a sus centros de distribución. Al tercer día está ya en el anaquel. O sea, cortas hoy, pasado mañana ya está en el anaquel. Desde el agricultor hasta que está el anaquel y un consumidor llega al supermercado y lo compra, son 3 días que han pasado. Qué interesante, una logística muy demandante y muy, digamos, muy exacta, con mucha infraestructura. Yo te diría que es más como un circo, ¿no? Como un trapecista donde cada momento debe ser exacto, hay que estar pasando la batuta de un trapecista a otro y pues no hay que caerse, ¿no? ¿Y el transporte primordialmente es vía aérea? No, primordialmente Estados Unidos es terrestre. Yo estimo que la industria, para que se den una idea, mexicana debe estar exportando entre 30,000 a 40,000 trailers por año, ¿no? O sea, échale números. ¿Cuántos trailers diario de esta industria? Mínimo 30,000 es mi estimado, ¿no? Un estimado de industria. O sea, échale números. Es una industria que consume mucho transporte, pero además es muy necesaria. ¿La demanda de berries está creciendo a nivel mundial o cómo han sentido contrarrelación otros cultivos? Sí, hay un crecimiento muy claro a nivel global. Tenemos países que recién están entrando a este mercado como consumidores, por ejemplo China, ¿no? Que es un monstruo para consumir. La clase media está aumentando y China el día de hoy representa esa nueva frontera. Norteamérica se está consolidando, sigue con un crecimiento importante y nada más para manera de idea, ¿no? Tienes un producto maduro en frutas y hortalizas, en una etapa madura, tiene una penetración de mercado entre el 70 y 80% de los hogares. La fresa es un producto maduro, ¿no? Entonces hay mucha competencia y demás. Pero los otros cultivos deben de estar no arriba del 40% en penetración de mercado, quizá la arandan un poquito más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el techo, o sea, la cantidad de hogares a las que este producto todavía tiene la oportunidad de llegar son enormes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que dar un producto accesible al precio indicado. Hoy quizá la producción limitada no te lo da. Hay que ofrecer también un producto que le guste a la gente, que haga que la gente lo quiera seguir consumiendo y no un producto que te decepcione al primer consumo, ¿no? Y que se apague esa demanda, ¿no? Entonces es un negocio muy, muy interesante desde esa perspectiva y una oportunidad muy grande. ¿Qué requiere un productor para incorporarse a la cadena de suministro de ustedes? ¿Alguien tiene una tierra, quiere empezar a producir berries? ¿Qué requiere hacer? Mira, yo en mi experiencia lo que te diría es primero tener una verdadera vocación de productor, ¿no? Es un negocio donde hay suficiente capital disponible, o sea, no requiere se requiere de mucho capital, pero hay mucho capital interesado en invertir. Hay una demanda, la acabamos de comentar. ¿Qué es el factor quizá que más escaso está, el factor de producción? Es el talento, ¿no? El talento para producir. Entonces, hay de los mayores retos que tenemos en el sistema productivo, te diría que son 3. El primero, sin duda, es la mano de obra, la disponibilidad y el uso racional y responsable del agua. Es un tema crucial, pero por otro lado también, a pesar de tener este crecimiento o con la oportunidad que tenemos con este crecimiento en la demanda, ¿cómo lo hacemos manteniendo un equilibrio con el medio ambiente, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades? Esta industria ha llegado, te repito, ha crecido en los últimos 30 años. Hoy es el tercer mayor exportador de productos agrícolas de México, ¿no? Me parece que después del aguacate y la cerveza. Entonces, en 30 años, ¿no? en menos de 30 años, muy rápido. Obviamente esto va dejando una huella, va pasando
se va incorporando a comunidades y hay que adaptarnos a esas comunidades. Hay que respetar a esos lugares a donde vamos y dejar las cosas igual o mejor de como estaban, ¿no? O sea, mantenerlas. Y eso representa un reto muy importante, lo tomamos con mucha responsabilidad. Te puedo decir que como Driscolls hemos empezado en esta trayectoria, llevamos un poquito más de 10 años, 11, 12 años, pero ya el desarrollo estaba hecho en varias zonas, te puedo decir zonas productoras como Zamora, Jocotepec y nuevas zonas de producción como Ciudad Guzmán, zonas de alta elevación que tienen, sin duda quizá de lo más polémico, que tienen también un objetivo, un propósito más ecoturístico, más familiar, en donde hay producción agrícola, no solamente de berries, sino de otros cultivos. Hay que buscar ese equilibrio y hay que mantenerlo y hay que respetarlo. Driscolls en el 2022, ¿cómo ve a México? ¿Cuáles son sus planes? Yo creo que como país está muy claro que estamos pasando por retos muy importantes. Vemos que Driscolls tiene la oportunidad, la industria agrícola exportadora, de ser un soporte para el país, ¿no? Desde la actividad económica, pero sobre todo en las zonas rurales donde operamos. Somos Driscolls y nuestros productores fuentes de desarrollo, no solamente económico para las personas que están en estas zonas rurales donde operamos, pero también como fuente de desarrollo humano, ¿no? A través de las capacitaciones, a través de la implementación de estándares laborales, el cumplimiento de estándares laborales muy estrictos, que más que el marco legal, que me parece que es bueno el marco legal de México, sin embargo tenemos de parte de los consumidores y los clientes una demanda mucho mayor que el marco legal mexicano que nos implica. Entonces creo que ese es el rol, esa es la oportunidad de la industria. Si estamos en un negocio que está pujante, está creciente, con una muy buena demanda, creo que esa oportunidad nos pone en un punto muy importante de responsabilidad, ¿no? O sea, de ser fuentes de este desarrollo. Es muy interesante lo que tienen contemplado, es una industria clave, es sumamente fuerte el crecimiento que han venido mostrando. Me parece que los mercados están ávidos de recibir productos de calidad, productos que ayuden a la salud de las personas. Las berries, lo sabemos, es una fruta que es muy saludable para la gente. Los frutos rojos en general lo ven como parte de una dieta muy saludable. ¿Y tendrán pensado entrar a algún otro cultivo o se mantendrán siempre fieles a este enfoque? Algo importante de la empresa ha sido que nos hemos enfocado, ¿no? Sabemos que nuestro negocio es la fruta fresca, las berries, las 4 berries frescas. Aún hay mucho por hacer y no hay el día de hoy planes de agregar una quinta berry u otro cultivo. Tenemos mucho por consolidar donde estamos y una cualidad de esta empresa y el crecimiento que se ha tenido ha sido el enfoque, ¿no? El enfoque que se ha mantenido en estos 4 cultivos. Pues increíble la aportación que ha hecho Driscolls para nuestro país. Muchas felicidades, Miguel Ángel. Y antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarte, como siempre lo hacemos, alguna recomendación de alguna lectura para todos los aldeanos que nos están viendo en este momento. Bien, hay 2 lecturas que me han, que te voy a compartir, que me han aportado mucho. La primera es La breve historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Es fascinante leerlas, cada vez aprendes mucho de México, de aquel México, sobre todo la entrada a la vista de la Ciudad de México cuando van cruzando el Popo y el Iztaccíhuatl. Al llegar a México es fascinante esa escena que pintan, ¿no? Porque verdaderamente la pinta, ¿no? Y el otro libro que también al que recurro cada par de años es ¿cómo vas a medir tu vida, ¿no? How Will You Measure Your Life, de Clayton Christensen, que te habla, fue el que escribió el de Innovator's Dilemma, ¿no? Y te habla de realmente qué es lo importante, ¿no? Te lo dejo ahí, ¿no? Te agradezco mucho, los vamos a poner en la descripción del programa para que todos puedan tener acceso a él.
Y de verdad, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por una entrevista tan interesante. Desearte mucho éxito en todo lo que te propongas y a invitarte y correrte la invitación para que en el futuro vuelvas a acompañarnos aquí a Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, y bueno, les agradecemos mucho el haber estado en esta edición del programa. Agradecemos sobre todo al Hotel Baruch habernos prestado sus instalaciones, unas instalaciones extraordinarias que les invitamos a que lo conozcan aquí en la ciudad de Guadalajara. Y por lo pronto les agradezco mucho su atención, despidiéndome, como ya saben, de todos ustedes, deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.